hermanos, qué gusto estar con ustedes. Gracias a nuestro hermano Emilio por la invitación. Un privilegio. Reciban saludos de nuestra iglesia aquí, pues aquí cerquita, ¿verdad? Aquí en Ciudad Neza. Es un gusto de manera particular compartir esta importante enseñanza bíblica sobre la perseverancia de los santos. La pregunta que muchos se plantean es: ¿la salvación se pierde? Y la Biblia la responde de la siguiente manera. Acabamos de cantar al menos 2 cantos que hacen la mención de una realidad. Y la realidad que se mencionó en ese canto es la siguiente: Cristo está sentado en su trono. Cristo está sentado en su trono. El autor del libro de Hebreos hace un gran paralelo con el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, de manera particular, a partir de Éxodo capítulo 34, cuando nosotros vemos la construcción del tabernáculo y el inicio del servicio en el tabernáculo en el libro de Levítico, y las continuas ceremonias que se tenían que ofrecer en el tabernáculo, nos muestra que ese tabernáculo tenía diferentes elementos. Tenía un lavatorio, tenía un altar, tenía un candelabro, también tenía la mesa del pan de la proposición, etc. Pero ¿sabe qué es lo que no había en el tabernáculo? No había una silla. ¿Y por qué cree usted que no había una silla? La razón es porque los sacerdotes continuamente estaban haciendo sacrificios tras sacrificios tras sacrificios, día tras día, miles de sacrificios durante años, con el propósito de derramar la sangre de animales a fin de que el pecado del pueblo fuera cubierto. Pero cuando el autor de Hebreos nos dice que Cristo hizo un sacrificio perfecto y se ha sentado a la diestra del Padre, eso significa que la obra está completa. La obra está terminada. Así que para responder a la pregunta de ¿se puede perder la salvación?, la respuesta es no. Porque Cristo culminó la obra. Porque Cristo culminó la obra. Cristo está sentado a la diestra de Dios el día de hoy, intercediendo delante del Padre por cada uno de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Sin embargo, nuestro hermano mencionaba hace un momento, hay personas que vienen a la iglesia, asisten a la iglesia, nosotros los conocemos, son amigos, son cercanos, pero que tristemente nunca han creído en Cristo. Tristemente nunca han creído en Cristo. Así que cuando ellos caen de la fe, digámoslo de alguna manera, uno pensaría, es que perdió la salvación. Y la respuesta bíblica es, no puede perder aquello que nunca tuvo. No puede perder aquello que nunca tuvo. La salvación no se pierde. Y si alguien se aparta de la iglesia, no es porque haya perdido la salvación, es porque realmente nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Lo que vamos a estudiar en esta mañana son básicamente 2 doctrinas o 2 aspectos de la doctrina de la perseverancia del creyente en la iglesia. El primer aspecto tiene que ver con el tema de la preservación. Esto de preservar significa que Dios garantiza que todo creyente genuino va a permanecer hasta el fin. Y la segunda cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, es debido a que Dios garantizó que el creyente va a vivir o va a permanecer fiel hasta el fin, entonces este cristiano verdadero, capacitado, empoderado por el poder del Espíritu Santo, podrá resistir las pruebas, podrá resistir las tentaciones y culminará como el apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo, peleando la buena batalla de la fe. Entonces vamos a ver estas 2 caras de la moneda y vamos a iniciar con el tema de la preservación de los santos. Vamos a estudiar 4 realidades de la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos que nos obligan, nos forzan a creer en la Escritura. Se ha enfatizado en esta mañana, lo que tenemos que creer es lo que la Biblia dice.
La Biblia es la autoridad, la Biblia es la palabra de Dios. Hermano, lo que te va a transformar constantemente más a la imagen de Cristo es la palabra de Dios. Lo que te va a dar esperanza en tiempos de tribulación es la palabra de Dios. Lo que va a mantener tu fe en tiempos de prueba es la palabra de Dios. Lo que te va a dar la esperanza de la venida de Cristo en el futuro es la palabra de Dios. Así que necesitamos mirar lo que Dios ha dicho acerca de esta doctrina de la preservación de los santos que nos obligan a creerlo. Primera realidad de la doctrina de la preservación de los santos. Dios toma la iniciativa en la preservación. Dios toma la iniciativa en la preservación. En el Nuevo Testamento, de manera concreta, el Evangelio de Juan constantemente está hablando en términos absolutos, en términos contundentes. El apóstol Juan es uno de los autores bíblicos que más utiliza el término creer, tener fe y perseverar. Para el apóstol Juan, la palabra oír, por ejemplo, en Juan 5, versículo 24, la palabra oír tiene el sinónimo, o se puede entender también como creer y obedecer. Tiene estos dos elementos. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo estuvo afirmando que la vida que Él otorga, escuche bien esto, es una vida eterna. Es una vida eterna. Otra vez, mantenga la pregunta en la mente. ¿La salvación puede perderse? Si la salvación puede perderse, el Señor Jesucristo mintió al decir que Él puede dar vida eterna. Pero Él no miente. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo enfatizó que una nueva vida es otorgada a todos aquellos que creen en Él. Vaya en su Biblia, Juan capítulo 5, versículo 24, y el Señor Jesucristo habla en estos términos. En verdad os digo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Observe diferentes elementos. Primero, el que oye su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Cristo. ¿Qué es lo que salva? La palabra de Cristo. Cristo es quien salva. En segundo lugar, y cree. No es suficiente oír. No es suficiente oír. No es suficiente memorizarse un texto bíblico. Se necesita creer. Se necesita abrazar la verdad. Se necesita comprometerse con esa verdad. Cuando el apóstol Juan utiliza estos dos términos, oír y creer, siempre tiene el resultado de obediencia. Siempre tiene el resultado de obediencia. Continúe leyendo Juan 5:24. Y cree en el que me envió, observe, tiene vida. No solo dice vida. ¿Qué característica tiene esa vida? Vida eterna. Observe cómo lo está planteando el Señor Jesucristo. Dice, hoy tiene vida eterna. Preste atención a la conjugación del verbo. Hoy tiene, en este momento, en el momento en que esa persona cree, en ese momento tiene la vida eterna. Hermanos, preste atención a esto. La vida eterna es una realidad presente. La vida eterna es una realidad presente. La vida eterna se refiere a una nueva cualidad en la vida, a una nueva calidad de vida, una vida que no está centrada en las cosas materiales que el mundo ofrece, sino que es una vida concentrada en Dios, una vida dedicada a Dios. Lo leí hace un momento nuestro hermano, Romanos 12:2. Es una vida de sacrificio constante a Dios. Yo presento mi mente, presento mis palabras, presento mis acciones, presento mis deseos, presento mi voluntad como un acto constante de adoración a Dios, porque esta es la nueva vida a la cual Dios nos ha llamado. Esta es la vida eterna. La vida eterna es una transformación radical, no es una transformación superficial. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con un hojalatero. Ustedes saben, un hojalatero trabaja con los autos, a veces hacen obras de arte, es decir, rellenan todo el auto de pasta, no le arreglan nada y lo dejan peor. Pero lo que hace el hojalatero es cubrir simplemente los raspones, los golpes que tiene la pintura, pero no es una nueva creación. Al creyente no se le da una manita de gato simplemente para que aparezca un nuevo creyente, no. El creyente es radical, completamente transformado en su ser.
Eso es la vida eterna. Y esa, hermanos, esa vida comienza hoy. Comienza en el momento en que la persona cree. Vea Juan 5:24 otra vez. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y observe, y no viene a condenación. ¡Qué esperanza! ¿No es así? No hay condenación. Por eso el apóstol Pablo puede decirnos ahí en Romanos 8:1, ninguna, cero, absolutamente nada de condenación hay para todos los que creen en Cristo Jesús. Hermano, amigo que nos acompañas en esta mañana, si la salvación se pierde, tú no puedes tener esta seguridad. Si el creyente no va a perseverar hasta el fin, no puedes tener esta seguridad. Pero si tú crees lo que Dios está diciendo y realmente confías plenamente en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz, que Cristo cargó con tu pecado y la justicia de Cristo te fue imputada a ti de manera plena, y tus pecados fueron transferidos a Cristo de tal manera que cuando Cristo murió, murieron tus pecados, entonces, y solo entonces, puedes tener esta seguridad de que eres salvo y de que la vida es eterna y de que la vida eterna la estás viviendo hoy y de que no hay ninguna condenación para ti. Y observe cómo termina el versículo 24. Sino, dice Juan, que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa pasar de muerte a vida? Pasar de muerte a vida, escuche bien esto, significa que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pasar de muerte a vida significa, literalmente, que estabas muerto, imposible de responder a los estímulos externos de la palabra, pero ahora el cristiano es completamente sensible a la palabra de Dios y es imposible que muera. Esa expresión, han pasado de muerte a vida, la explica un autor de la siguiente manera. Imagínate que estás saliendo de una ciudad para dirigirte a otra ciudad y esas dos ciudades solamente son conectadas por un puente de madera. Pasar de muerte a vida significa que tú atravesaste el puente e inmediatamente después de que atravesaste, el puente se quemó. Pregunta, ¿hay oportunidades de retornar nuevamente a la ciudad de la cual saliste? Respuesta, no. Así de seguro es la salvación. El que ha sido salvado por Dios no puede perder la salvación. Ahora piense a otro aspecto. ¿Quién está hablando en este texto? Es el Señor Jesús. La vida eterna depende de las palabras de Cristo. La vida eterna depende de las palabras de Cristo. No depende de cómo me sienta, no depende de lo que yo piense, no depende de lo que la gente me dice, no depende de una tradición. La vida eterna depende de Cristo. De allí la importancia es que creamos a Cristo, que creamos lo que Él dice, lo que Él está afirmando. Más adelante, en Juan capítulo 10, vaya a Juan capítulo 10, usted conoce este texto. El Señor Jesucristo es presentado como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Vea a partir del versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Esa es una declaración radical, las ovejas de Cristo lo escuchan. Y además, y yo las conozco y me siguen. Y observe, y yo les doy vida eterna. Otra vez, mismas palabras que en Juan 5:24. Mismas palabras. ¿Por qué? Porque la vida que Cristo da no puede detenerse, no puede perecer, no puede desaparecer. La vida que Cristo ha dado comenzó y nunca va a terminar. Lo vamos a ver más adelante. Un creyente puede tener altibajos durante su vida, pero nunca va a perder la salvación. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido a darle la vida eterna. Otra vez, lo que estamos viendo en este momento es Dios inicia y Dios sostiene la preservación del creyente. Y lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Vea lo que dice en el versículo 28, Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa expresión, jamás perecerán, es una construcción en griego que tiene dos palabras negativas. Dos palabras negativas. La forma más fuerte en el idioma griego para negar algo es incluir dos negativos. Es decir, es absolutamente imposible que alguien que tiene la vida eterna pueda perecer. Es absolutamente imposible, es inimaginable.
¿Sabe por qué? Porque Dios tendría que morir. Y eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Por eso el Señor Jesucristo habla en términos tan radicales. Jamás, de ninguna manera, en ningún momento va a perecer. ¿Por qué? La primera parte del versículo 28 responde, porque tiene vida eterna. Por vida eterna, por definición, es sin límites, es eterna. Y además concluye el versículo 28, nadie las arrebatará de mi mano. Observe, por si fuera poco lo que está diciendo, es vida eterna por un lado. En segundo lugar, utiliza una forma enfática de decir, nadie las puede, esa persona jamás perecerá. Por si esto fuera poco, añade otro elemento, nadie, ningún ser humano, ningún ser creado los puede arrebatar de mi mano. Nadie. El que es genuinamente cristiano está en la mano de Cristo y nadie lo puede quitar de allí. Vea lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y observe, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esto es esperanza para el creyente. Esto es esperanza. La salvación no se pierde. ¿Qué está en juego en la salvación? La palabra de Cristo, el poder de Dios, la verdad de Dios. Todo esto está en juego. El que está garantizando la preservación de una persona en el cristianismo no es una religión, no es una denominación, no es una tradición. Quien está garantizando la permanencia de un creyente en la fe es Dios mismo. Es Dios mismo. El apóstol Pablo también habla acerca de esto. Pablo insiste, por ejemplo, en que en la plenitud de su carácter, Dios preservará a los creyentes en seguridad hasta el final. No lo vamos a leer por completo, pero Pablo, por ejemplo, afirma que debido al pleno conocimiento que Dios tiene, Dios va a salvar a algunos hasta el final. 2 Timoteo 2:19. Pablo insiste, en la constancia inquebrantable de Dios. En 1 Corintios 1:9, su fidelidad inquebrantable. Pablo habla del poder ilimitado de Dios en 1 Corintios 1:8. En Efesios capítulo 2, versículo 30. En todas sus epístolas el apóstol Pablo está enfatizando que es imposible que alguien pueda perder la salvación porque el poder de Dios está de por medio. No se puede perder la salvación. Así que escuche esta afirmación de un autor. En el corazón de la preservación de los santos está la fidelidad del Señor a sus promesas y su poder para mantener a su pueblo seguro. Así que la pregunta es, ¿puede el creyente permanecer firme hasta el final? La respuesta es sí, porque Dios lo garantiza. Dios lo garantiza. Por si esto fuera poco, el Nuevo Testamento enfatiza la obra del Espíritu Santo para decir el creyente no puede perder la salvación. ¿Cómo lo sabemos? Escuche lo siguiente. Todo cristiano está habitado por el Espíritu Santo, según Romanos 8:9. Todo cristiano está habitado por el poder del Espíritu Santo, según Romanos 8:9. Todo cristiano es guiado por el Espíritu Santo, según Romanos 8:14. Todo cristiano es controlado por el Espíritu Santo, según Romanos 8:6. Lea el libro de Romanos capítulo 8 y se va a dar usted cuenta del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y eso es lo que garantiza que el cristiano no pierde la salvación. Además, Romanos 8, 26 al 27, el apóstol Pablo explica que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo vamos a orar? Dice Pablo, no sabemos. ¿Y quién es el que está orando a nuestro favor? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y finalmente, Pablo nos da una garantía. Usted recuerda este texto de Efesios 1:14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo como arras, como garantía de nuestra herencia. Las arras descritas por Pablo ahí es un anticipo, es como un enganche. Pablo está diciendo, Dios nos dio un enganche de lo que nos va a entregar en el futuro. ¿Cuál es ese enganche? La presencia actual del Espíritu Santo en el creyente. Todo verdadero creyente posee el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo en su vida es garantía perfecta de que Él es hijo de Dios. Ahora, en cuanto a si la salvación puede ser perdida, la Biblia afirma lo siguiente, escuche, la salvación es eterna. No se puede perder, por definición es eterna, no se puede interrumpir.
Hebreos 5:9 dice lo siguiente: y habiendo sido hecho perfecto, hablando de Cristo, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿La salvación se puede perder? No, porque es vida eterna. Además, la Biblia indica, Hebreos 9:12, que el cristiano tiene una redención eterna, redención, una salvación completa. Hebreos 9:12 dice: entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna, ininterrumpida, no puede acabarse. Hebreos 9:15 nos habla también de que el cristiano posee una herencia eterna. Esa palabra que usted encuentra constantemente en la Biblia, eterno, 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 nos está indicando la calidad y la temporalidad de la vida del creyente. Eso significa no se puede acabar, no se puede perder. Primera de Pedro 5:10 nos explica que el creyente ha sido receptor de la gloria eterna del Padre. Así que, hermanos, si alguien tiene la pregunta de si la salvación se puede perder, la respuesta es no. La respuesta es no, porque lo que está de por medio es el carácter del Trino Dios. He hablado de la obra del Señor Jesucristo, he mencionado el poder del Padre y he hablado de la obra del Espíritu Santo. La Trinidad está involucrada en la preservación del creyente hasta el final. Ahora, sin embargo, como lo mencionaba nuestro hermano hace un momento, hay una responsabilidad que Dios delega al creyente. Y eso es nuestro segundo punto principal. Aunque Dios es quien inicia la preservación del creyente, segundo punto, el creyente tiene la responsabilidad de responder con perseverancia. El creyente tiene la responsabilidad de responder con perseverancia. Y resumo esto de una manera bastante simple. Escuche lo siguiente, en primer lugar, el cristiano es llamado a continuar en la fe. Esto significa que tú como cristiano tienes que ejercitar tu voluntad. ¿Recuerda usted lo que Pablo decía acerca de sí mismo en 1 Corintios 9, 25 al 27? Dice: me doy golpes en el cuerpo con el propósito de presentarse delante de Cristo. No sea que yo, habiendo exhortado a otros, sea desaprobado del ministerio. ¿Qué significa esto? Significa lo que el Señor Jesucristo explicó en Lucas 9:23. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? 3 cosas. Primero, muérete a ti mismo. Ser discípulo de Cristo, muérete a ti mismo. ¿Qué significa esto? Rehúsa asociarte con quien tú eres. Rehúsa asociarte con tus ideas. Rehúsa asociarte con tus deseos. Rehúsa asociarte con tus pensamientos. Rehúsa asociarte con tu perspectiva. Y en lugar de ello, asóciate con la perspectiva de Dios, con la Escritura. ¿Cómo voy a conocer la perspectiva de Dios? Llenando mi mente de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite, more abundantemente entre vosotros. Esa es la manera en la cual vamos a estar transformando nuestra mente, lo que decía nuestro hermano Emilio hace un momento. Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y de esa manera la voluntad del creyente va a ser modelada para obedecer a Dios. Y entonces va a poder obedecer lo siguiente, va a poder continuar en la fe. Pablo lo dice en 2 Corintios 1:24, es en la fe que permaneces firme. Cristiano, tú tienes la responsabilidad de permanecer en la fe. ¿Qué significa esto? Que cuando vienen tiempos de dudas, luchas con esas dudas, no en tu poder, sino en el poder de Dios por medio de la palabra. Vienes a las promesas de la Escritura y las abrazas. El que cree en mí, dice Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que tenemos que abrazar. En segundo lugar, el cristiano tiene que aferrarse a las enseñanzas de Cristo. El cristiano tiene que aferrarse a las enseñanzas de Cristo. ¿Cómo nos aferramos a la enseñanza de Cristo? Otra vez, conociendo su Biblia. Lea los evangelios. ¿Quién es la persona sabia, de acuerdo al Señor Jesucristo al final del Sermón del Monte? La persona sabia no es la que escuchó el Sermón del Monte. La persona sabia es la que escuchó el Sermón del Monte, creyó el Sermón del Monte y edificó sobre esas enseñanzas que Cristo dio. Esa es la persona sabia. Sabio no es sinónimo de tener conocimiento. Sabio no es sinónimo de asistir cada 8 días a la iglesia. Sabio no es sinónimo de ser una tercera, cuarta o quinta generación de creyentes. Eso no es ser sabio. Ser sabio significa creer lo que Dios dice y dejar que esa verdad de la Escritura dirija mi vida, oriente mi vida, oriente mi pensamiento, oriente todo lo que yo soy.
En tercer lugar, el cristiano es llamado a ser constante en la oración. Romanos 12:12, Efesios 6:18, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esa es la responsabilidad del creyente. El que escuche bien esto, el creyente genuino va a continuar en la fe. El creyente genuino va a aferrarse a las enseñanzas de Cristo. El creyente genuino va a perseverar en la oración. En cuarto lugar, el creyente genuino va a buscar la santidad de su vida. El creyente genuino va a buscar la santidad en su vida. Y escuche bien esto. Buscar la santidad significa terminar relaciones con todo aquello que nos estorba en el caminar del Señor. Y esto implica ser radicales. El Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtala. Si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo de ti. Ahora, no significa que de manera literal voy a mutilarme la mano o la pierna o quedarme tuerto. Está hablando en un sentido figurado, es una hipérbole. Pero lo que está diciendo es ser radical con el pecado. Ser radical con el pecado. Y escuchen bien esto, hermanos. Estamos tan acostumbrados a tolerar, a identificar pecados escandalosos, pecados gravísimos. Cometió adulterio, se emborrachó, dijo una majadería. Nos alertamos, nos ofendemos, nos indignamos, y es correcto. Pero somos tolerantes de pequeños pecadillos, pequeños pecaditos a los cuales estamos alimentando. El chisme. Ay, ya viste cómo viene. Ay, no, se vistió re feo, ni estaba como caja fuerte, no le encontraba combinación. Murmuración, chismes, difamaciones, crítica. Estos pequeños pecaditos que les decimos son bien tolerados dentro de la iglesia. Hermanos, eso no es vivir en santidad. El creyente genuino va a luchar en contra del pecado que todavía permanece en él. Va a luchar en contra de sus deseos pecaminosos. Va a buscar la santidad, va a buscar la renovación de su mente. Va a buscar cambiar sus palabras. Va a aplicar lo que dice Pablo en Efesios 4, versículos del 23 en adelante. Desvístete del viejo hombre, renueva tu mente, vístete del nuevo hombre, de tal forma que sea evidente la transformación que Dios ha hecho en ti. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Vive en santidad. Además, el verdadero creyente, en quinto lugar, vive alerta y vigilante. Vive alerta y vigilante. Vive alerta y vigilante del pecado al cual puede caer. Vive alerta y vigilante del pecado por el cual puede ser atraído. Predicadores, maestros falsos que están atrayendo a tantos creyentes por esas falsas ideas, falsas filosofías, falsa religión, como ideas de que Dios te llama a vivir en prosperidad. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Pablo enseña, Filipenses capítulo 1, versículo 29, se os ha concedido por la gracia de Dios no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Está alerta y vigilante. El verdadero creyente, en sexto lugar, retiene la fe y la confianza en Cristo. En séptimo lugar, los cristianos verdaderos practican la perseverancia en la fe, resistencia en la fe, aun cuando son atacados, aun cuando son ofendidos, aun cuando son difamados, permanecen firmes en Cristo. En octavo lugar, los creyentes son pacientes en medio de la aflicción. Atraviesan por épocas de desierto en su vida, por valles como describe el Salmo 23, pero aún en medio de todo eso, el creyente clama a Dios, confía en Dios, se resguarda en Dios, viene y aplica lo que dice el Salmo 91, se acurruca bajo las alas de Dios, bajo las alas del Altísimo y confía en los planes y las disposiciones de Dios. Ese es el ejemplo de Job. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Job perdió su riqueza, perdió a su familia, estuvo a punto incluso de perder su propia vida. Y en medio de todo esto, Job no maldijo a Dios. Job capítulo 2 nos describe, en nada de esto pecó ni juzgó a Dios. En nada. Ese es el creyente genuino. Aquel que no duda del poder de Dios, aquel que no duda de la sabiduría de Dios ni de la soberanía de Dios, sino que confía en Él. El creyente, en noveno lugar, es llamado a luchar en contra del pecado de manera férrea.
Efesios 6, del 11 al 15, ¿cómo lo dice Pablo? Ponte la armadura del Señor. Vístete, revístete de la armadura del Señor, la palabra, el yelmo, etc. En 10º lugar, el creyente es llamado a resistir al diablo. Observe bien esto. Es llamado a resistir, no a atar a Satanás. El cristiano nunca es llamado a amarrar a Satanás de ninguna manera. Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la responsabilidad del creyente. Dios nunca nos manda a tener una batalla con Satanás, ni con los demonios, ni nada parecido. Usted no va a encontrar nada de eso en la Biblia. El cristiano es llamado a resistir al diablo con el poder de la palabra. En 11º lugar, los creyentes deben ser diligentes hacia la meta celestial. Piensa en esto, primera y segunda Timoteo. ¿Cuál es el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo? Tengo una meta, tengo un destino, tengo un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Llegar a la medida de Cristo. Pablo lo describe en Colosenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el valor incalculable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como desecho. Ese es el objetivo que debe de tener el creyente. Que lo que tienes aquí no importa si son riquezas, no importa si es renombre, no importa si es posición, no importa lo que tú poseas, que esto que tú tienes aquí no sea tu ídolo, que no te atraiga, que no te ate a la tierra, sino que esto más bien lo consideres como Pablo, es basura. Es temporal, es pasajero y no va a traer ninguna gloria a la gloria futura con Cristo en el reino. Y finalmente, en 12º lugar, el creyente es llamado a enfocarse en la persona de Cristo y ser fiel a Él. El cristiano es llamado a enfocarse en la persona de Cristo y ser fiel a Él. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos habla de esto. Así que la perspectiva bíblica acerca del creyente, un creyente que persevera, es un creyente que no es pasivo. En la Biblia, el cristiano nunca es presentado como un hombre cruzado de brazos y esperando a que todo venga de parte del Señor. El creyente está trabajando, el creyente está laborando, el creyente está luchando. El apóstol Pablo es uno de quienes más utiliza este lenguaje militar. Pelea la batalla de la fe, lucha, desángrate, pelea hasta la agonía. 1 Corintios 9, lo mencioné hace un momento, 25 al 27, Pablo dice, me doy golpes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo que doblegar al pecado que todavía está en mí. No en mi poder, no en mis habilidades, sino en el poder del Señor. La representación bíblica, entonces, del papel del creyente en la perseverancia no permite espacio alguno para la pasividad, el descuido moral, la creencia fácil o el vivir sin ley. Eso no es para el cristiano. El cristiano no es un holgazán. El cristiano no es alguien que lleva la vida fácil. El cristiano no es un descuidado. El cristiano está en guardia todo el tiempo, porque hay un pecado en contra del cual hay que luchar. Así que, hermanos, escuchen bien esto. La preservación de Dios y la perseverancia del creyente son dos caras de la misma moneda. Dios preserva al que es creyente genuino, pero el genuino cristiano es obediente a Dios. La obediencia a Dios es lo que distingue al verdadero cristiano. Ahora, alguno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que aparentemente se apartan de la fe? En la Biblia tenemos 3 grandes ejemplos de hombres que fueron creyentes, pero que aparentemente o temporalmente pareciera que se apartaron de la fe. Usted recuerda al rey David. Segundo de Samuel, capítulo 12, el rey David comete algo terrible. Pereza. Tenía que estar en la guerra y se quedó en su casa. Segundo, lujuria. Estuvo viendo a su vecina que se estaba bañando también de manera descuidada en la casa de al lado. Tercero, adulterio. Cuarto, planificar un homicidio. Quinto, llevar a cabo el homicidio. Sexto, no reconoció su pecado. Y séptimo, no confesó ni abandonó su pecado. La historia del rey David, del 2 de Samuel capítulo 12. ¿Sabe usted cuánto tiempo llevó? El rey David duró en esa condición al menos un año. Un año. Un año en el cual no identificó su pecado, no se arrepintió, no pidió el perdón de Dios. No fue sino hasta que el profeta Natán vino a él y le contó esta parábola. Imagínate que un hombre pobre tiene solo una corderita y un hombre hacendado, poderoso, tiene un montón de corderas. Y viene uno de los invitados del hombre rico y en lugar de tomar de lo suyo, va y toma la única corderita de aquel hombre pobre. El rey indignado dice, el hombre tiene que morir y pagar
una cantidad de veces por esa cordera. Recuerda la ilustración que le dice Natán, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Hermanos, un creyente puede enfriarse en su fe de manera temporal, pero siempre va a venir el arrepentimiento. Un cristiano genuino puede temporalmente enfriarse en la fe, pero siempre va a venir al arrepentimiento. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, el hijo de David, Salomón. Durante los primeros 12, 15 años el rey Salomón gobernó perfectamente sobre Israel. Pero después se casó con la hija de Faraón y se empezó a casar con diversas mujeres. Usted sabe esto, tuvo la mínima cantidad de 700 esposas y 300 concubinas. Cualquier cosa, ¿no? Hacia el final de su reinado, el corazón de Salomón fue llevado a adorar a los ídolos de todas sus esposas. Pregunta, ¿el rey Salomón fue salvo? Escuche lo siguiente, Lucas 11:31, el Señor Jesucristo se compara con Salomón y dice, uno más grande que Salomón está aquí. El Señor Jesucristo consideró que Salomón fue salvo. Ahora, ¿de qué otra forma podemos saber que Salomón fue salvo? El libro de Eclesiastés, correcto. ¿Cuántos libros en la Biblia fueron escritos por un incrédulo? Ninguno. ¿Cuántos libros en la Biblia fueron escritos por Salomón? 3. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Fue salvo? Fue salvo. Temporalmente se enfrió en su fe, temporalmente practicó un pecado, fue atraído y dominado por un pecado, pero al final se arrepintió. Y si no me cree, lea el libro de Eclesiastés, el capítulo 12. Un ejemplo más, Pedro. Todos conocemos a Pedro. Un hombre impetuoso, un hombre valiente, un hombre que le dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Estando en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué fue lo que sucedió inmediatamente después? Viene una muchachita de 13, 15 años y le dice, tú estabas con ellos en el huerto. Y él dice, no, me estás confundiendo. Le tuvo miedo a una muchachita de 13 a 15 años porque le dijo que él era discípulo de Cristo. ¿Pedro flaqueó en su fe? Por supuesto. 3 veces negó al Señor Jesucristo. En el peor momento. 3 veces lo negó. Pedro flaqueó en su fe, pero hermanos, Pedro se arrepintió. Y Pedro fue restaurado por el Señor. Escuche bien esto, el creyente genuino puede caer de manera temporal en una pasividad en su fe, pero siempre se va a arrepentir. El creyente genuino siempre se arrepiente, pide perdón a Dios y si no se arrepiente, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a disciplinar. ¿Recuerdan ustedes la escena ahí en Hechos capítulo 5? Ananías y Zafira están presentando su ofrenda, entre comillas, delante de Pedro. ¿Y qué es lo que sucede? En lugar de presentar la ofrenda de manera completa, sustrajeron ambos, estaban de acuerdo, y le quieren mentir a Pedro. ¿Cuál fue la disciplina de Dios? Cayeron muertos, los dos. ¿Cuál es la disciplina de Dios en 1 Corintios capítulo 11 para las personas que participan de manera indigna de la mesa del Señor o de la Santa Cena? Algunos están enfermos, dice Pablo, pero algunos duermen. Esa palabra duermen es un eufemismo, una forma de decir están muertos. ¿Por qué? Porque es disciplina de Dios. Escuche bien esto. El creyente genuino va o puede permanecer en algún periodo de su vida pasivo en su fe y van a suceder una de dos cosas. O se va a arrepentir de manera genuina y va a revivir, digámoslo así, va a reencender su fe. O segundo, porque es hijo genuino de Dios y Dios no va a permitir que permanezca en pecado, Dios le va a quitar la vida. Y lo va a llevar a su presencia para evitar que siga pecando. Déjeme concluir con un punto más. ¿Qué pasa con aquellos que vienen a la iglesia y se apartan y nunca más los volvemos a ver en la iglesia? La Biblia nos dice que ellos son los apóstatas. Un apóstata es una persona que se aparta de Dios después de haber creído en Él y se aleja de Cristo de manera permanente. Ustedes conocen el grave ejemplo de Judas. Judas fue un discípulo de Cristo. Judas echó fuera demonios, por supuesto.
Ustedes recuerdan, al final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué les dirá Cristo? Jamás os conocí. Escuche bien esto. Un hombre que viene, una persona que viene a la iglesia, puede hacer milagros, definitivamente. Pero eso no es garantía de que sea cristiano. Hacer milagros no es una condición para ser creyente. Hacer milagros no es una garantía de que sean creyentes. No lo es. En la Biblia nunca se presenta de esa manera. El pastor John MacArthur dice lo siguiente acerca de Judas. Judas es un excelente ejemplo de un creyente profesante que cayó en la apostasía absoluta. Durante 3 años siguió al Señor Jesús con los otros discípulos. Parecía ser uno de ellos. Sin embargo, mientras los demás se convertían en apóstoles, Judas se estaba convirtiendo silenciosamente en una herramienta vil y calculadora de Satanás. Cualquiera que fuera su carácter al principio, su fe no fue real. No estaba regenerado, su corazón se endureció gradualmente para convertirse en el hombre traicionero que vendió al Salvador por un puñado de monedas. Al final, estaba tan preparado para cumplir las órdenes de Satanás que el diablo mismo poseyó a Judas en Juan 13:27. Ese es un apóstata. Un hombre que hizo una profesión de fe de manera inicial, como lo describe la parábola del sembrador. Cayó la semilla, tuvo una fe inmediata, pero vinieron las presiones del mundo y dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y ahí nos vemos. Y se apartó de la fe. El creyente genuino no puede perder la salvación, como lo he mencionado anteriormente. Sin embargo, sí va a haber personas dentro de nuestra iglesia que van a profesar la fe, pero que no son creyentes. Usted ha escuchado este texto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ser miembro de una iglesia no te hace cristiano. Cantar cantos no te hace cristiano. Tener una Biblia o más no te hace cristiano. Descender de padres cristianos no te hace cristiano. ¿Qué es lo que hace cristiano entonces? Creer en Cristo y en aquel que lo envió. Juan 5:24. Creer en Cristo y en aquel que lo envió. Conocer al Señor de manera personal. Interactuar con Él constantemente por medio de la oración. Interactuar con Él constantemente por medio de poner mi voluntad bajo su voluntad. Someterme a su ley, someterme a sus preceptos, amarlo más que cualquier cosa en el mundo, amarlo incluso más que a mí mismo. Si alguno ama a padre o madre más que a mí, dijo el Señor Jesucristo, no es digno de mí. Ser cristiano significa amar a Jesús por sobre todas las cosas. ¿Conocen ustedes la historia del progreso del peregrino? Cristiano, en esta alegoría, es un hombre que ama a Cristo más que todas las cosas, de tal forma que incluso está dispuesto a ser abandonado por su propia familia para seguir a Cristo. Este es el verdadero creyente. Ellos son los verdaderos creyentes. Así que, déjeme resumir esto. Varios escritos del Nuevo Testamento afirman que algunos que profesan a Cristo renuncian a su profesión y se oponen activamente a la fe. Lo hacen porque poseían una creencia superficial. Estos no cayeron en desgracia. Escuche bien esto. Estos no cayeron en desgracia porque nunca estuvieron en el estado de gracia. Nunca. El creyente genuino sí está en el estado de gracia. La fe genuina se caracteriza por la perseverancia. Por la gracia de Dios perseverará hasta el fin a pesar de los obstáculos. Ahora, ¿qué es lo que debe producir en ti como cristiano conocer esta doctrina de la preservación y perseverancia de los santos? Debe producir 3 cosas, y lo digo rápido. Primero, debes ser consolado.
Conocer la preservación de Dios y la perseverancia de los santos debe producirte consuelo. Dios nunca abandona al cristiano. Nunca. El salmista en el Salmo 13, en 4 ocasiones hace la pregunta: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo librarás mi alma de la muerte? ¿Hasta cuándo mi enemigo estará en contra de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Y sabe cómo concluye el Salmo 13? Mas yo en Jehová he confiado. Porque el salmista sabe que Dios nunca lo va a abandonar. Entonces, primer resultado de la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos es que Dios nos da consuelo. Dios nos da consuelo. En segundo lugar, conocer la doctrina de la preservación y perseverancia de los santos te anima para ser diligente. Te anima para ser diligente. Esto significa, utiliza los medios que Dios te ha dado para crecer en fe. ¿Cuáles son los medios? La Escritura, la presencia del Espíritu Santo, la oración, la iglesia. Estos elementos que Dios nos ha dado tienen que ser utilizados con el propósito de fortalecer nuestra fe, robustecer nuestra confianza en Cristo, robustecer la esperanza que tenemos de que Cristo va a venir y va a establecer su reino sobre esta tierra, y tú y yo, como creyentes genuinos, vamos a ser transformados a la imagen, a la semejanza de Cristo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Esto es lo que tienes que hacer. Esforzarte constantemente en luchar en contra de la incredulidad. Escuche, déjeme leer esta cita de un autor que se apellida Demares. Él dice lo siguiente: los verdaderamente regenerados, en cuyos corazones está obrando el Espíritu de Dios, evitarán el pecado, buscarán la santidad y buscarán la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta doctrina es tanto un consuelo como un desafío para los hijos de Dios. Sabemos que Dios nos guarda, pero debemos esforzarnos celosamente por mantenernos a su favor. Seguros de la victoria, nos entregamos de todo corazón a la batalla espiritual. Es lo que cantábamos hace un momento. En el ministerio de la gracia, continúa diciendo este autor, nuestros esfuerzos constructivos resultan ser habilitaciones de la gracia de Dios. Es decir, Dios es quien nos capacita para hacer esto. La obra de Dios da poder a sus hijos para trabajar por la perseverancia de sus almas. Y sigue diciendo: sabemos que estamos seguros en Cristo precisamente mientras continuamos en fe y santidad hasta el final de nuestras vidas en este planeta. Los cristianos no pueden reclamar la gracia de la preservación divina mientras viven vidas tibias, egoístas o indiferentes al pecado. Aquellos que no luchan contra el mal y no buscan la santidad probablemente no han nacido de nuevo. Y hermano, este es una prueba que tú y yo nos podemos hacer. ¿Hay un crecimiento gradual en santidad en tu vida? Si comparas los pecados a los que estabas esclavizado antes de conocer a Cristo, con la vida que tienes actualmente, puedes decir con toda sinceridad, con toda claridad, con una limpia conciencia, que has progresado en santidad en tu vida. Puedes decir con toda seguridad que estás invirtiendo fuerzas, recursos, energía, pensamiento, lágrimas en la lucha en contra del pecado. Escucha bien esto, déjame repetirlo. Aquellos que no luchan contra el mal y no buscan la santidad, probablemente no han nacido de nuevo. El Señor Jesucristo lo explicó en los evangelios sinópticos. ¿Cómo se conoce que un árbol es bueno? Por sus frutos los conoceréis. ¿Estás dando frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista en Mateo capítulo 3? Es un buen tiempo para examinarnos, hermanos. Es un buen tiempo para meditar y decirle: Dios, ayúdame. Si realmente, si no te has arrepentido, si has vivido engañado durante toda tu vida, hoy es tiempo del arrepentimiento. Hay oportunidad para arrepentirse. Hay un llamado. El Señor Jesucristo llama al arrepentimiento hoy. No lo dejes para mañana. Mañana es la mentira favorita de Satanás. Mañana voy a creer en una mejor oportunidad, cuando sea más anciano, cuando tenga un terrible problema. Esa es la mentira favorita de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque el mañana no existe. El mañana no existe, es una ilusión. El ayer ya pasó. Lo que existe es hoy. Y hoy es el llamado al arrepentimiento de Cristo. Si tú reconoces que has vivido engañado,
y no has vivido en santidad y no ves un progreso de santidad en tu vida, no ves una lucha constante en contra del pecado, Cristo puede perdonarte. Cristo puede perdonarte. Y tú puedes disfrutar de esta esperanza, de este consuelo, de esta seguridad que tenemos aquellos que creemos en Cristo, de que Dios nunca nos va a abandonar. Finalmente, ahora sí concluyo con esto, un tercer resultado que esta doctrina debe de producir en nosotros. Nos anima para estar firmes en las pruebas y las persecuciones. Nos anima para estar firmes en las pruebas y persecuciones. Dios llama a los discípulos cristianos a permanecer fieles en Cristo, cueste lo que cueste. El predicador del siglo III, Agustín, dijo lo siguiente: tu primera tarea como cristiano es estar insatisfecho contigo mismo, luchar contra el pecado y transformarte en algo mejor, no por tus fuerzas, sino por el poder de Dios. Tu segunda tarea, decía Agustín, es soportar las pruebas y las tentaciones de este mundo que serán provocadas por el cambio en tu vida y perseverar hasta el final en medio de estas cosas. Si tú te has dado cuenta que tú no estás perseverando, que tú no estás progresando en santidad, yo te animo, revisa tu profesión de fe, porque tal vez has estado engañado por mucho tiempo. Y mi oración, mi deseo, es que con lo que hemos estudiado ahorita, tú puedas ver la gracia de Dios, puedas percibir la gracia de Dios. El Señor Jesucristo hace la invitación, Juan capítulo 11, versículo 28, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado de una vida vacía? ¿Estás cansado de una vida de pecado? ¿Estás cansado de una vida inútil donde no encuentras sentido a tu vida? ¿Estás cansado de no saber cuál es el objetivo por el cual existes? Ven a Cristo. Él te va a dar el objetivo de tu vida. Él te va a decir para qué fuiste creado. Él te va a decir por qué existes. Dios, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la seguridad que nos das a quienes somos tus hijos. Y Señor, te suplicamos que conforme a tu misericordia, aquellos que han vivido en engaño, aquellos que han vivido en la ilusión de creerse cristianos, pero no ser salvos realmente, atráelos a Cristo, Señor. Dales fe. Doblega su voluntad, doblega su orgullo. Que lo que hemos escuchado en esta mañana los anime, los exhorte, les incomode su conciencia para que quieran creer en Cristo Jesús como el único, perfecto, suficiente Salvador, el único sustituto perfecto que es aceptable delante de ti para la remisión de pecados. Dios, gracias por la Escritura. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tus promesas. Gracias porque para todos aquellos que somos tus hijos, tú nos das esperanza, tú nos das consuelo, tú nos das seguridad de que la salvación no se pierde, de que tú estás obrando en nosotros para transformarnos cada vez más en la semejanza de Cristo, de que estás transformando nuestra manera de pensar, de que estás transformándonos de tal forma que mientras avanzamos en años, mientras avanzamos en nuestra vida cristiana, Cristo está actuando en nosotros, convenciéndonos de nuestra necesidad de arrepentimiento. El Espíritu Santo está constantemente obrando, constriñéndonos por el pecado en el cual vivimos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos para luchar, Señor, contra los deseos de la carne. Ayúdanos para luchar contra la incredulidad. Ayúdanos, Padre, para creer, abrazar y obedecer las promesas que tú nos das en la Escritura. No oramos por nuestros méritos, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el glorioso y perfecto nombre de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén.